De la vida universitaria hay cosas que nadie nos contó. Carolina nos invita a escuchar experiencias que nos identifica a todos. Lo que nadie te contó. El lado B de ser universitario. Bueno, hoy tenemos un podcast muy especial porque estoy con una persona que es mi tío, es el licenciado en imagenología, Fabián Marín. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por apostar a esto nuevo y darnos la oportunidad de poder entrevistarte a lo que es este podcast, que es Lo que nadie te contó, el lado B de ser universitario. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fabián Marín. Soy licenciado en imagenología, pero en realidad mi carrera inicial fue técnico radiólogo. Empecé a hacer la carrera en 1985, donde vine de Durazno, que es mi ciudad natal, a Montevideo. Que para mí venir a Montevideo era ir a París, porque era muy difícil en esa época venir a Montevideo y más que nada provenir de una familia humilde no era fácil. Uno venía a estudiar, venía a una pensión o a una casa de familia, y si bien en casa nos trataban de ayudar, nosotros teníamos que ayudar también trabajando, ¿no? Yo trabajé de mandadero de cartas. Creo que fui el primer mail, ¿no? Porque llevaba las cartas de un lado para otro y esperaba que las contestaran y se las llevaba. Y devolverlas. Sí. Bueno, como el curso se atrasaba, un día llaman a todo el estudiantado a la primer clase, que fue una clase de presentación, en el cual el docente lo primero que nos dice es qué cantidad que son, porque justamente ese año se habían abierto la posibilidad de entrar al curso más de 20 estudiantes. Éramos más de 150. Era sin prueba de ingreso como es ahora. Esa fue la primera vez que fue sin prueba de ingreso. Ahí va. Si bien ingresamos más de 150, la primer tanda de egresados fue de 13 alumnos. Se perdió bastante. Y quedaron algunos rezagados que después se recibieron y fueron 21 alumnos. Este hombre que nos dijo que no sabíamos a qué veníamos a estudiar, que nunca íbamos a tener trabajo, ni íbamos a poder trabajar de esto, llegó a ser una vez, en cierta época, encargado de carrera. Ah, mira. Así que, para que se vea qué motivador. Qué motivador que fue nuestro inicio. Si bien nuestro inicio fue tortuoso y todo, nosotros empezamos el curso en el cual en 2 años y medio íbamos a terminarlo. Yo no perdí ningún examen, no perdí ninguna oportunidad de dar ningún examen, y me recibí en 5 años. ¿Por qué? Porque el 60-70% de las materias que cursamos en toda esa época no eran curriculares ni estaban en el programa. No estaban en el plan de estudio. No estaban en el plan de estudio. ¿Por qué no estaban en el plan de estudio? Porque se estaba transformando la radiología en lo que es hoy. Nosotros empezamos un curso en el cual solo se hacían plaquitas, radiografías a miembros, estudios contrastados y eso, pero eran en un equipo convencional, lo que se le llama ahora, ¿no? Y la radiología empezó a evolucionar. Ya cuando entré yo ya existía la tomografía. Si bien para nosotros los estudiantes era bastante esquiva, porque no nos dejaban ni mirar, nos daban teóricos de tomografía, pero no nos dejaban ni hacer prácticas ni acercarnos a un tomógrafo. Y después se transformó en la carrera de licenciatura en imagenología, donde yo ya había egresado hacía muchos años, fui docente de la carrera, y
tenía los suficientes méritos como para ser licenciado, entonces me transformaron el título en licenciado en imagenología. Sin embargo, a mí me gusta que me digan técnico radiólogo. ¿Te gusta que te digan técnico? Muy bien. Es que estamos hablando de la era esa que tú egresas, desde que ingresas a que egresas, es la era de los cambios, ¿no? En la que el mundo cambió, en verdad, ¿no? Entonces también ubiquémonos en esa época que todo estaba evolucionando, ¿no? Imagínate una cosa de lo que es la radiología. La radiología, las placas se revelaban en una cámara oscura. Esa cámara oscura, cuando yo empecé, era una cámara oscura en la cual había revelado manual, donde había revelador, fijador, agua, y en el cual se manejaban todos con todos estos reactivos en la mano, ¿no? Y así veíamos cómo se formaba la imagen, ¿no? Y entonces eso se transformó en poco tiempo se transformó a revelado automático. Ya no revelábamos las placas manualmente, sino que se revelaban en una reveladora. Con el tiempo, esa imagen que era análoga se transformó en imagen análogo digital. Luego en digital directa, sí, que es lo que hay ahora. Y esa imagen que se imprimía ahora ya no se está imprimiendo y se va a dejar de imprimir, ¿no? Esa imagen se guardaba en servidores. Ahora va a dejar de guardarse en servidores para estar en una nube, ¿no? Si bien la imagen es del paciente, sí, esa imagen que está en los sanatorios, ¿no? Era muy difícil que el paciente, teniendo esa imagen digital, se pudiera llevar la imagen si no se la imprimían. Bueno, esa imagen ahora se va a transformar en un código de acceso en el cual el médico solicitante, el paciente, que es el dueño de esa imagen, van a poder ingresar a esa nube y poder tener esa imagen donde ellos quieren. La tenés en el celular, la tenés en la computadora, ingresás a esa parte de tu historia clínica y ahí está. Y una de las cosas que hay que ver, ¿cuál es la tarea del técnico radiólogo? Porque no solo la obtención, sino que es el tratamiento de la imagen. Y cómo se la va a presentar y por qué se la va a presentar. Y por qué se va a presentar de esa forma, ¿no? Porque acá estamos hablando de economía, no solo de imagen. Obvio. ¿Por qué? Porque el peso de la imagen significa mucho, ¿no? Y miles de imagen es mucho peso, los servidores no dan y todo eso. Entonces hay que trabajar en eso para poder llegar a un futuro. ¿Cómo te enteraste? Hiciste tu bachillerato en Durazno. ¿Cómo te enteraste de esta carrera? Sin querer. Un día estábamos en el liceo y una amiga me dice: yo voy a hacer radiología porque mi hermano me dijo que hay que hacer radiología porque tiene futuro. Ah, mira, digo, qué bien. Entonces yo me voy pensando en mi casa qué será radiología, qué es esto, qué es lo otro. Y bueno, con el tiempo aparecen unos librillos mostrándonos a todos qué carreras había para hacer en Montevideo. Y en una dice radiología. Entonces yo empecé a fantasear en qué se hacía en radiología. Y saqué la conclusión de que en radiología tenía mucho futuro. Y a mí, como me gustaba la fotografía, me gustaba la imagen, dije, esto es para mí. Imagen es fotografía de interiores. Eso era lo que pensé yo. Y no me equivoqué. Tenía futuro. Y tiene futuro. Va a evolucionar mucho. Al ser imagenólogo, ¿no? La imagen que no solo obtenida de los rayos X, sino que imagen por resonancia magnética, por ultrasonido y por otras formas de obtener la imagen, eso nos va a llevar dentro de poco a que evolucione la placa a otra cosa, ¿no? Y eso es lo que el
técnico radiólogo licenciado en imagenología y la carrera tiene que evolucionar, ¿no? Que al tener un exceso en este momento de licenciados egresados, ¿no? Y porque tenemos una escuela pública, que es la Universidad de la República, y una escuela privada, que son las universidades privadas, hay un exceso de egresados, y esto es finito, porque no puede haber un licenciado sin un equipo. Claro. ¿No? Y de acuerdo, si no hay más equipos, no puede haber más licenciados. Y al ser finita la cantidad de equipamiento, es finita la cantidad de puestos de trabajo. Y la formación, yo me hubiera gustado egresar con lo que sé ahora. Yo egresé mucho menos formado de lo que me formé en estos 34 años. Pero los que se forman ahora tienen mucho, pero tienen un déficit mayor al que yo tenía cuando era egresado. Nosotros solo teníamos radiología, y nos centrábamos en eso. Ahora tienen muchas, pero muchas más posibilidades de tener otras técnicas, y hay un déficit importante en la formación. Tú egresás en el año 88, ¿verdad? En el año 88. Y con eso que tú decías, ¿no? ¿Te gustaría saber, hubiera egresado con lo que sabes hoy? Son 34 años de ejercicio, nunca terminas de estudiar, ¿verdad? El tema es el siguiente. Yo cuando egresé, había empezado mi carrera y me formé en la UTM, pero mis prácticas fueron en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, José Luis Vado. Ahí hice mis prácticas, evolucioné, fui el supervisor del servicio, el jefe, porque no había jefe de servicio. Transformamos la radiología osteoarticular en ese momento, y yo particularmente trabajé mucho sobre el hombro y la pelvis, y hice evolucionar esto. Y además en esa época vinieron los arco en C, y con otros compañeros y los médicos que ahora son los popes de la traumatología, empezamos a hacer cirugía osteoarticular utilizando el arco en C. Para el que no sabe, ¿qué es el arco en C? El arco en C es un equipo en el cual hace imágenes por medio de rayos X, ¿no? Como si fueran placas o como si fuera película, con rayos X, ¿no? Y de acuerdo a la posición, como lo pongamos en la región que lo pongamos, podemos hacer el intraoperatorio y ser los ojos del médico mientras está trabajando en el paciente. Por ejemplo, si está poniendo un implante endomedular, nosotros le estamos mostrando al médico por dónde va, los tornillos a dónde llegan, qué orientación tiene, la reducción del hueso, ¿no? O sea que somos ayudantes del traumatólogo o del médico con el cual estemos trabajando, porque no solo utilizamos el arco en C con traumatólogos, usamos el arco en C con cirugía vascular, con cirugía general, con otros médicos, ¿no? Nosotros somos como se llamaba antes la Escuela de Tecnología Médica, Escuela de Colaboradores del Médico. Ah, mira, ¿en qué año pasas a llamarse UTM entonces? No sé. ¿Pero tú no me entraste acuerdo. haciendo UTM o así? Yo entré haciendo UTM. Ah, mira. Pero no por eso dejo de reconocer con qué fin se creó, y yo creo que sigue siendo el mismo fin. Sí. Es así, sí. Entonces es una parte muy importante, ¿no? Y no hay que dejar de ver que somos los colaboradores del médico, y esto es algo vocacional, ¿no? Cuando se creó la escuela, ¿no? Cuando se creó la medicina, la enfermería era vocacional. Sí. Últimamente todo eso, la enfermería, radiología, todo eso, ha cambiado un poquito,
porque la gente no se fija tanto en lo que quiere hacer, sino en lo que podría cobrar. ¿No? Entonces, toda la parte vocacional se ha perdido y eso hace que se pierda un poco de la función de cada especialidad. Sí, yo me he encontrado con muchos alumnos que te preguntan de una, ¿sabes el laudo del licenciado de tal? ¿Sabes? No entraste todavía, o estás en primer año y ya querés saber el laudo, para saber si sigo o no sigo, y no sabés. Bueno, yo les puedo decir algo. El licenciado en imagenología gana lo mismo que un licenciado en fisioterapia. Lo mismo, prácticamente un poquito más, pero no mucho más, que un enfermero. Lo mismo que un licenciado en fonoaudiología o lo que sea. El tema, que para ganar más vos tenés que trabajar muchas más. Este hombre que nos decía que no íbamos a tener trabajo, tenía 5 o 6 trabajos por mes. Mira. Entonces, el multiempleo es lo que le ganó a la radiología y decían que ganaban mucho. Claro. Pero no era que ganaban mucho, era que trabajaban mucho. Un multitrabajo. Un multiempleo absolutamente no recomendable. Es agotador, ¿verdad? Es agotador y después la vida te lo cobra, ¿no? Porque esas horas que tú te empeñaste en hacer guardias y guardias y guardias, estar sin dormir y seguir en un trabajo, en el otro, trabajar 12, 14, 24 horas seguidas, después la vida te pasa factura. Sí, a nivel de salud, en la a salud, nivel familiar también, sí, momento. Todo eso, sí. Me habías nombrado, después de que egresaste, es una doctora que fue muy importante en tu carrera. Sí, en el año 96, mejor dicho, yo empecé en el año 96 a hacer angiografía digital en Impasa con la doctora Teresa Lin, que fue una señora que introdujo esto en el país, que fue la que introdujo la embolización de aneurismas, de malformaciones arteriovenosas, que se formó fuera del país y lo trajo a nuestro paisito, ¿no? A la cual el país tendría que estar muy agradecido en eso. Yo a ella no la conocí en ese año, la conocí 3 años antes. Mira. Y la conocí con el arco en C, porque en el Casmo la conocí, porque había una sala de operaciones en el Casmo, nadie quería subir porque estaba una señora que era muy molesta, y yo dije, yo nunca he hecho eso, pero si trabajo con los traumatólogos, ¿por qué no voy a trabajar con una mujer? Entonces llego y me encuentro con la doctora Teresa Lin, en el cual no la conocía, me interrogó mal, así. Es una mujer sensacional, además extremadamente capaz. Y fue la primera vez que en el país se ocluía una carótida por medio de un balón, para que el neurocirujano pudiera clipar un aneurisma. Mira. Yo no sabía que era la primera vez ni nada por el estilo. Yo cumplía órdenes de lo que me decía la doctora Teresa Lin. Hasta discutimos en plena cirugía porque ella tenía sus cosas y no me tenía confianza. Claro. Porque no me conocía y yo soy de cumplir órdenes. Entonces me decía radioscopía y me decía radioscopía, le estoy dando radioscopía, doctora. Radioscopía, le estoy dando radioscopía, doctora. Entonces me pone una tijera para ver si estaba dando radioscopía y me dice, ¿estás dando radioscopía? Sí, doctora, si quiere me voy y ya te llamamos a otro. No. Bueno, ahí ella a los 3 años me convoca para trabajar en Impasa, me formo en esto y bueno, estoy hasta ahora. Y dejé la parte osteoarticular en el Instituto de Traumatología
Lo que sí, todavía estoy haciendo bloque quirúrgico con arco en C en el campo. O sea que ella fue la que te introdujo a este mundo de lo que es... Ella fue la que me introdujo a la terapia endovascular. No obstante eso, actualmente y en todo esto, he trabajado con grandes personas, ¿no? En las primeras endoprótesis las empecé a hacer con el doctor Carmelo Gastambide, que fue mi profesor de anatomía. Ah, mira. Un cirujano vascular estupendo, de lo mejor, que fue el que introdujo la endoprótesis al país, ¿no? Que antes las grabábamos en VHS. Y ahora es todo digital. Ahora con él trabajo en un centro, en el americano, donde es todo digital, que es el equipo más nuevo que hay en el país. Y sensacional. También trabajo con otro proctor, doctor Juan Martín, ¿no? Con el cual recorremos el país también con el arco en C haciendo endoprótesis. Sí. Y tratamos de orientar a los técnicos, radiólogos o licenciados en imagenología del interior para que ellos hagan su experiencia, ¿no? Y aprendan esto, ¿no? Porque yo estoy en mi carrera, estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces alguien tiene que seguir con esto. Fabián, ahora que me nombraste a este doctor que fue tu profesor de anatomía, sí. ¿Qué importancia es, y esto es algo que va dirigido especialmente para la gente que ingresa a imagenología, la anatomía en tu carrera, el saber anatomía? 100%. La radiografía, la tomografía, la resonancia, la angiografía, se basa en la anatomía y en la región que nosotros estamos evaluando. Tanto en la parte anatómica como funcional. En la parte de radiografías principalmente, la anatomía es fundamental. No solo saber cómo se llaman los componentes de la anatomía, sino cómo están situados. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una radiografía y haces una radiografía, se transforma en una imagen bidimensional. Sí. Entonces tú para transformarla en tridimensional tienes que hacer dos enfoques. Claro. Vamos a poner como ejemplo el hombro. Sí. Si tú haces un frente de hombro como si fuera el paciente así, como estoy ahora, y ponemos el rayo perpendicular al hombro, no hacemos un frente de hombro, porque nosotros lo que tenemos que ver en el hombro es la articulación, ¿no? La cavidad articular tangencial para verla en el frente y superpuesta para verla en el perfil. Entonces vemos profundidad, ¿no? Y la vista superior y laterales. Y en el perfil, por supuesto, vimos la profundidad. Entonces eso lo transformamos en una imagen tridimensional. En la tomografía, lo que necesitamos es dónde está la tomografía y la resonancia, dónde está la región. Pero muchas veces tenemos que ver la función de la región. Claro. Entonces, por ejemplo, si queremos ver las arterias, las venas y todo eso, tenemos que ver dónde están, por dónde pasan, en qué sentido pasan para poder visualizarlo. Lo mismo que en la angiografía. En la angiografía nosotros tenemos que ver, en angiografía angio es de ver arterias o venas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver de dónde a dónde van las arterias y de dónde a dónde vienen las venas. Claro. Entonces tenemos que saber la función de dónde van y dónde vienen, ¿no? Además de saber los contrastes, los que hacen bien, los que hacen mal, ¿no? Y el daño que puede hacer el técnico radiólogo. Porque el técnico radiólogo en la angiografía maneja la bomba de inyección, que puede llegar a trabajar a 1200 PSI, ¿no? Que es
atmósfera por pulgada de superficie. Ahí va. Imagínate una cosa, cuando tú inflas la goma de tu auto, la inflas a 28 o 30 psi. Sí. Y yo estoy inyectando con una fuerza de 1200 psi por un catéter, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo no dañar esas arterias. Claro. Y eso el técnico es el responsable. Además del médico, por supuesto, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo observo, el plan que está hecho para todas las carreras, ¿no? No solamente para las carreras que ahora estamos hablando de UTM, para medicina también, es que son la base de lo que viene después. Anatomía, por ejemplo, para imagenología, forma una de las subtis del EF1 y es la base para lo que va a venir después. Van a seguir teniendo anatomía 1, anatomía 2, anatomía radiológica, o sea, van a seguir teniendo y va a ser lo que va a formar su carrera. Entonces, también que entiendan, porque a veces viene, yo les digo a los pichones, los que vienen recién del liceo y se encuentran con el mundo universitario, que no es lo mismo. Vos acá tenés que tener otra disciplina de estudio, no tenés al ascripto que te persigue, ni tenés los docentes, o sea, vos acá estás formándote solo y tenés que realmente, depende de la dedicación que uno le dé y la importancia del profesional que va a ser después, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las bases. Claro, por eso te decía que el elegir esto porque te gusta realmente es muy importante, ¿no? Porque elegirlo porque te podés ganar más o menos, llega un momento que es una carga, ¿no? El que te guste, ¿no? El que sea vocacional es diferente. ¿Se ha perdido la vocación un poco? No es que se haya perdido la vocación, es que esta sociedad nos ha llevado a que la vocación importe menos, ¿no? Tú te das cuenta cuando una persona tiene vocación o no. Sí. Tú ves un cirujano con vocación y un cirujano sin vocación. El cirujano con vocación es el cirujano, tú lo ves, pasa en el hospital, quiere aprender, se supera. Sin embargo, hay algunos que, bueno, hice las horas suficientes. Hacer, y ya está. Yo quiero ser grado 2 porque puedo conseguir un trabajo en otro lado. Sin embargo, el que quiere ser grado 2 porque quiere aprender es diferente, porque el grado 2 no solo enseña, sino que aprende. Sí. Y lo importante es eso, de que también implica, cuando tú tienes grado, enseñar, ¿verdad? Claro. Que eso es una de las cosas fundamentales, que a veces no tienen vocación por la docencia y solamente le interesa eso que estabas hablando recién. Cuando nosotros somos grado 2, no tenemos una guía, no hacemos didáctica, no tenemos didáctica, ¿no? Damos clases de acuerdo a lo que nos parece, ¿no? Y a lo que dicta el programa, si es que está el programa. Tú fuiste docente del 91 al 2007, estuviste en prácticas y en una de las materias específicas de la carrera. Sí, estuve en práctica, di prácticas en el Instituto de Traumatología y en el otro fue de técnicas radiológicas. Sí, que era para todas de las específicas de la UTM, ¿no? Sí, era una cadena. De radiología, específicamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Había que estudiar mucho para dar esta materia. Y siempre te quedas corto. ¿Por qué? Porque van apareciendo cosas nuevas y cuanto más sabes, cuanto más cosas hay, ¿no? Entonces, era muy, muy interesante dar esta materia porque aprendí mucho la transformación de la radiología. Porque ahí fue cuando se empezó a pasar la última parte del revelado automático a la digitalización. Entonces, yo lo empecé a vivir con angiografía digital. Lo empecé a vivir y la doctora Teresa Lin me envió a Estados Unidos a ver esto, a la RCNA, y empecé a ver la transformación y a hablar con los
desarrolladores de las diferentes tecnologías y hacia dónde íbamos, ¿no? Y ahí fue donde empecé a ver los desarrolladores de software, cómo empezaron los software a influir directamente en la imagen, sin contar tanto con el hardware, que si no utilizaban hardware ya que se habían utilizado anteriormente, pero con el software mejoraban mucho la imagen y la accesibilidad a todo. Sos testigo de todo el cambio y el avance científico que ha habido, ¿no? Toda Sí, esta evolución. Sí. Soy testigo del avance de la radiología general, porque era lo que hacía y lo que me gustaba, y soy testigo de la transformación de la angiografía digital, ¿no? Con los diferentes equipamientos y las diferentes empresas, ¿no? Cómo transformaron su equipamiento al equipamiento actual, ¿no? Y porque en estos meetings se muestra, esta es la exposición más grande del mundo en tecnología. Ah, mira. Ahí la RCNA, y es donde se muestran los protocolos y hasta dónde van, y están los desarrolladores mismos de esto, en el cual puedes conversar y discutir sobre esto y se aprende mucho. Lo pudiste implementar esto lo pude traer acá a nuestro país y he colaborado tanto para poner angiógrafos nuevos de última generación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera sala híbrida del país, que no está muy publicitada, pero está en el Hospital Maciel, y es la sala y el angiógrafo mejor que hay en el país, ¿no? Hasta este momento. Implementada, es una sala de 100 metros cuadrados casi, ¿no? Muy amplia. Está hecha para que todas las especialidades puedan trabajar ahí, con un angiógrafo de última generación que puede funcionar imágenes, hacer tomografía y todo, el mismo angiógrafo, ¿no? Entonces es una tecnología de maravilla, ¿no? También trabajo, anteriormente a eso, colaboramos en poner un angiógrafo también en la Médica Uruguaya. Sí. Y saliendo reclame. Sí, y también colaboramos y estoy trabajando en el Sanatorio Americano, ¿no? Con un equipo que tiene las mismas características de la sala híbrida. La sala híbrida tiene la misma imagen, todo igual, que es muy buen equipo, y que estamos haciendo ahí, trabajando que es el mismo, no es el mismo equipo, perdón, vendría a ser el mismo servicio que estábamos antes en Impasa, que nos mudamos al Americano, ¿no? Es un servicio espectacular, para el que no sabe, con gente totalmente entrenada. Para el que no sabe qué es la angiografía, ¿cuándo una persona necesita ese tratamiento? La angiografía no es un tratamiento. La angiografía es una técnica. Es una técnica en la cual se hace con un angiógrafo, que es un arcángel gigante, ¿no? Que lo que hace son tomas por medio de rayos X, tomas de imágenes, ¿no? Como si fueran placas, ¿no? En el cual tratadas con tecnología, con software, sustraemos los huesos y solo vemos las venas y las arterias, ¿no? Y se hace tanto en diagnóstico, para diagnosticar malformaciones arteriovenosas, tanto del cerebro como de la economía. Nosotros, particularmente, mi servicio no trabaja en corazón, ¿no? Nosotros trabajamos en neuro y periférico, no en corazón, no cardíaco. Y se hacen tratamientos como, por ejemplo, exclusión de aneurisma por medio de coils, colocación de stent en cualquier parte de la economía, endoprótesis, como te había dicho, tanto con el doctor Gastamide como con el doctor Juan Martín, ¿no?
Por ejemplo, el grupo de neuro, que es la doctora Romero, Negroto y Jaume, ¿no? Que son las partes de neuro, que son neurocirujanos o neuroradiólogos, ¿no? Que son nosotros los asistimos a ellos, ¿no? En el cual nosotros manejamos el equipo y hacemos el tratamiento de las imágenes, ¿no? Imagínate una cosa, si nosotros hacemos para que veas más o menos el tratamiento de las imágenes, si nosotros hacemos un estudio de esto que nos lleva 2 gigas y lo mandamos a la nube, ¿qué nube necesitamos si cada tratamiento tiene 2 gigas? ¿No? Serían estudios muy pesados. Entonces nosotros tenemos que tratar las imágenes, tratar los estudios y poner un resumen de lo que es. Compactar, ¿no? Como quien dice un poco más que compactar, poner la parte significativa del estudio, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en la terapia, ¿no? Sí. Y hacen stroke ahora. ¿Qué es eso? El stroke es el tratamiento de la ACV por medio de la trombectomía, ¿no? Que lo aprobó ahora el Fondo Nacional de Recursos y está para todo el mundo, que es una de las cosas más importantes, más interesantes que se han hecho últimamente. ¿Y qué importancia tiene? Sí. Esa es una de las cosas más importantes. Así que bueno, dejás la docencia en el 2007 y bueno, a partir de ahí te dedicas a trabajar. Contame estos 34 años de profesión. ¿Cómo han sido? Mira, fueron el trabajo en estos 34 años cambió mucho. Cuando yo me recibí, había trabajo, pero muy poco trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas no invertían mucho en comprar equipamiento, porque si no hay equipamiento no puede haber técnico radiólogo, ¿no? Se empezaron a comprar equipos de rayos y empezó a haber mayor cantidad de empleo, ¿no? Yo cuando era docente ya había mayor cantidad de empleo, pero a mí, como me interesaba mucho seguir aprendiendo, no me dedicaba tanto al trabajo, sino al hacer trabajos científicos, al estudiar, y trabajaba, por supuesto. Después que dejé de dar clases, me dediqué a trabajar, más que nada. Y después el doctor Cunio me invitó a una UDA de ortopedia, en el Pereira Rosell, de ortopedia y traumatología, en el cual estuve trabajando un poco ahí, ¿no? Tratando de implementar la digitalización para los niños de ortopedia, en el cual no pudimos hacer mucho porque no se pudo conseguir el material para poder digitalizar la historia, que una de las cosas que yo quería, no solo digitalizar las imágenes, sino las historias anteriores de los pacientes, porque en ortopedia los pacientes tienen un pasado en el cual ese pasado los condena, digo yo siempre, porque son muchos, tienen malformaciones congénitas, en el cual esos estudios se pierden, pasan a un archivo analógico, y ahora que es todo digital, ese archivo analógico ya no se mira más. Está, pero es muy difícil de verlo, es muy difícil porque está mal documentado. Está documentado, pero no está llevado a la parte digital, que es lo que yo quería hacer y que se había tratado de hacer, fue eso, pero no se pudieron conseguir los materiales, no hubo la inversión que se pudiera hacer eso, pero bueno. Y después seguí trabajando mucho haciendo angiografías, me dediqué a la angiografía de lleno a la angiografía, y después de eso, de dedicarme a la angiografía de lleno, seguí con la parte de arcoensemblo quirúrgico en el campo. Uno nunca termina de estudiar, ¿verdad? Lo que pasa de aprender, digamos. Yo en este momento tengo un gran déficit, aunque te parezca mentira. Yo me considero que estoy aprendiendo todos los días. Si bien hay gente que ha ido
a entrenar conmigo y ellos se consideran que están aptos y todo. Yo no me considero del todo apto. ¿Por qué? Y porque la tecnología es tal que cuanto más la estudias, le puedes sacar más provecho. Entonces, hoy aprendiste esto, hiciste esto que es maravilloso, pero mañana vas a hacer otra cosa y es más maravilloso que lo que hiciste ahora. Entonces estás en un continuo reciclaje, ¿no? Por eso te digo, yo creo que todavía, si bien tengo mucha experiencia, creo que sigo aprendiendo y mucho. Y aparte que es una carrera que va a seguir avanzando, ¿no? O sea, estamos en una era que va a seguir avanzando. Esta carrera va a seguir avanzando y el que sigue instruyendo es el que va a seguir. Es el que va a seguir. Esto es una bola de nieve. Es una bola de nieve en la cual la tecnología te avasalla. Tú me dijiste que lo que te gustó de la docencia era seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí. Pero ese licenciado que egresa y no le interesa hacer grado, ¿cómo puede seguir aprendiendo? ¿Cómo se puede seguir capacitando? Haciendo cursos. Si bien, yendo a congresos, ¿no? Obvio. Si bien tanto esos cursos y esos congresos no te dan la suficiente, ¿cómo se podría decir? No es suficiente, ¿no? Tú por ejemplo, voy a hacer un curso de resonancia. Haces un curso de resonancia teórico, tantas horas en el resonador, pero no sabes hacer resonancia. Por ejemplo, en angiografía. Sí. En angiografía no hay un libro que te diga cómo hacer angiografía en el mundo. No te dice lo que tiene la función, no está descrita en ningún lado la función del licenciado en imagenología. ¿Por qué? Porque en muchos países el licenciado en imagenología cubre otras tareas que en nuestro país no. Yo creo que nosotros tenemos que tender también a cubrir esas tareas. En otros países, el licenciado en imagenología, además de manejar el equipo, manejar las imágenes, se dedica a los materiales. No te estoy hablando de limpiar materiales, no. De ayudar la función del técnico radiólogo. Ayudantes del médico. De ayudar al médico acercándole los materiales, circulando en la sala. Claro. No te estoy hablando que ocupe el lugar del enfermero, ni del médico, no. Es una parte de lo que es parte de la función del técnico. Así que yo creo que el técnico se tiene que transformar constantemente. Sin ir más lejos, tú vas a Buenos Aires, a la clínica de Pedro Lili. El técnico radiólogo maneja los materiales, maneja el equipo, ¿no? Y prepara la mesa, ¿no? Se manejan de una manera distinta que acá. Se manejan de una manera absolutamente como diferente. Como que cada uno tiene su libro, ¿no? Justamente. Tú vas a la clínica del doctor Aulón en Francia, el licenciado, que es su mano derecha, es el que maneja todos los materiales, el 100% de los materiales. Hace las veces de technician. El technician es el que sabe cómo funcionan los materiales, que por ejemplo, como ellos son representantes de una marca, ¿no? Son especialistas en eso, entonces le dicen, doctor, esto funciona de esta forma. Claro. O lo ayuda, no es que le diga cómo se hace, claro, sino que lo ayuda a hacerlo y le recuerda cosas que muchas veces hay que recordarlas porque no se hacen de continuo. Bueno, eso es muy importante, pero para eso se necesita mucho trabajo y mucha experiencia. Bien. Y todavía no lo reconocen, me dijiste, ¿no reconocen esa labor del radiólogo? No está. Lo que pasa
Es muy sencillo. El licenciado en imagenología es licenciado en imagenología para todo. Pero ¿qué pasa? No se puede hacer todo. Y si tú quieres ser bueno, no puedes hacer todo. No. ¿No? Entonces, no hay un posgrado para hacer resonancia, ni tomografía, ni angiografía, ni bloque quirúrgico. Estamos hablando de 4 cosas que son el ABC del hospital. El bloque quirúrgico. El bloque quirúrgico no puede subir cualquiera. No. Tiene que subir gente entrenada. En el tomógrafo tiene que estar gente entrenada. En el resonador tiene que estar gente entrenada. En el angiógrafo tiene que estar gente entrenada, ¿no? Y ese entrenamiento tiene que ser protocolizado, ¿no? Tiene que ser homogéneo. No puede ser que en un tomógrafo entre Luis y después que viene Eduardo y haya una diferencia entre él y el otro. No, tiene que ser un conjunto y que la imagen, el tratamiento del paciente, la imagen del paciente sea una. Lo mejor. Esto es así. Bien. ¿Qué le dirías al que quiere ingresar este año a formar esa carrera? Que estudie. Si la quiere hacer, que le dé para adelante. Que va a haber dificultades. A mí me dijeron que no iba a tener trabajo. ¿Y lo tuviste? ¿No? Y lo tuve trabajo. Yo como te dije hoy, estoy en los últimos años de mi carrera, pero yo creo que esta carrera, si no se sigue maltratando, ¿no? Da para más. Da para mucho más. El tema es que las políticas tienen que cambiar. La política de la universidad y la política del país, ¿no? La educación tiene que ser orientada, ¿no? No pueden haber 10.000 ingenieros porque no va a haber trabajo para 10.000 ingenieros. No. Entonces, yo creo que el país tiene que decir, bueno, necesitamos tantos técnicos radiólogos, tantos médicos, tantos contadores, tantos de esto, y bueno, y ver cómo... Claro, porque ahí está la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? O sea, oferta... cuántos ingresan y cuántos se egresan. Justamente. Que te pones a ver y en el camino se pierden un montón. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa en eso? Y ha cambiado mucho desde cuando tú egresaste y fuiste estudiante en el 88, que estudiabas con libros, que tenías que ir a la biblioteca a buscar el material, a lo que hoy tiene mismo de cuando yo ingresé a la universidad. Para mí ahora es más fácil. Ahora es mucho más fácil. No estaban los PDF. A mí me gusta el papel. A mí me gusta estudiar del libro. No me gusta el PDF. Pero es un recurso. YouTube, los PDF, todo ha facilitado el estudio y el acceso a todo eso. Ahora es más fácil estudiar. Pero no es fácil hacer práctica. Claro. Porque el hacer experiencia, ¿no? Es el 80%. Sí. La experiencia es lo que te da la afirmación de lo que estudiaste, ¿no? La práctica es lo que te da la afirmación de lo que estudiaste. Si tú solo lo estudias, todo lo tienes teórico, muy probable que no lo puedas hacer bien, ¿no? Ni reconozcas, por ejemplo, que necesitas eso en ese momento. Claro. Ahí está y eso afecta después tu práctica, tu forma de ejercicio también. Y si estás en la urgencia, imagínate la cosa más simple. Sí. Una radiografía de tórax. El paciente te dice dato clínico, derrame pleural, ¿no? Y el paciente está acostado y le haces la placa, como decía tórax, acostado, no sentado ni parado. Esa placa no te sirve para nada, porque no vas a ver el nivel hidroaéreo. Sí. Sin embargo, es una placa de tórax. Por eso te digo. Tenés que estar en el momento preciso. Si tenés experiencia, lo haces. Y eso te lo da experiencia. Justamente. Tú ingresaste en el 91 hasta el 2007 siendo docente. Sí.
¿Cómo ha cambiado el alumnado? La forma de estudio, ¿qué has observado vos en su forma de estudio, en su forma de presentarse ante el docente y ante la carrera desde el año 91 hasta el 2007, que ahí también cambió la era? Sí, cambió muchísimo, muchísimo. En el año 91, la generación 91, me acuerdo de la generación 91, que llegaron a mí en el año 93, creo, o 92, 93, a hacer práctica. Fue una generación con gente que quería estudiar muchísimo, que quería hacer cosas. Pero el dar clase en ese momento no había computadoras. Entonces yo me basaba en dar clases como las había estudiado. Yo me basé, como la radiología es superposiciones, yo me basaba todo en el dibujo. Claro. La perspectiva caballera, todo ese tipo de perspectiva, entonces les mostraba cómo se tenían que superponer las vértebras, si las ponían de un lado, si las ponían del otro, las dibujábamos y ellos las entendían. En este momento, tú agarras un esqueleto en 3D, los das vuelta y lo estás mostrando. Sí. Es diferente, ¿no? Y para el estudiante es mucho más fácil de ver y mucho más difícil de retener. Sí. Porque una cosa es verlo porque hiciste así y otra cosa es dibujarlo y poderlo ver. Ahí está la diferencia en nuestros estudios. Es la persona, el estudiante actual ve más cosas y retiene menos. Retiene menos. Es más vago, con más recursos. Tiene más recursos y no es que sea más vago. Yo creo que tiene demasiada información irrelevante. Y esa información irrelevante te saca del objetivo. Okay. ¿No? Yo creo que el tutor tiene que ser más preciso. Bien, lo que pasa es que uno ingresa a la carrera y sos autodidacta. Tú ingresás a la universidad y no es lo mismo que el liceo. Tú ingresás y va a depender la diferencia entre, bueno, vos que vas a hacer la misma carrera que yo, lo que cada uno le dedica al estudio, ¿verdad? Eso va a ser la diferencia en qué profesional lo vamos a convertir. Si, bueno, vos estudiás para salvar con lo mínimo, como yo digo, el limbo, el 60%, bueno, salvé la materia y ya está, o el que realmente, como decís, el que tiene vocación, quiere aprender, se va a destacar. Va a haber una diferencia, ¿verdad? No tiene nada que ver el liceo con la universidad. No, por favor. Yo cuando vine de Durazno, tenía una preparación muy inferior a los que estaban acá en Montevideo. Ah, mira. La gente de acá en Montevideo volaba. La diferencia era una. Nosotros estudiábamos. Nosotros vinimos a estudiar. Ellos nos hablaban, sí, porque vamos a la playa, vamos a ir. Nosotros estudiábamos y teníamos presiones como, por ejemplo, mirá, el sacrificio que está haciendo mamá y papá para que nosotros estemos acá. No quiere decir que no nos divertábamos. Nos divertíamos como nadie. Tal vez menos que los demás porque nosotros no conocíamos otras cosas. Claro. Pero nos divertíamos mucho, pero estudiábamos muchísimo. Nosotros metíamos 12 horas de estudio todos los días. La otra vez hice una entrevista a una alumna que vino de Rivera y me dijo exactamente lo mismo que a veces dijiste recién. La presión de saber el sacrificio que hacen mis padres. Ella me dijo, vengo de Rivera y la carrera son 4 años. 4 años mis padres van a estar haciendo un sacrificio para mantenerme acá. Me puede ir mal y se puede estirar un poco más, pero no puedo hacerme la bandida de estar 8 años y que mis padres me mantengan, porque es un sacrificio también para ellos. Eso del alumno que viene del interior a Montevideo es a lo que lo siente, es una expresión, ¿verdad? Extra. Sí. Y más de la que viene sin ser una familia acomodada, ¿no? Sí. La gente que tiene mayores recursos es más fácil. Pero igual, lo que tienen que estudiar es lo mismo que nosotros. Obvio. ¿No? Ellos, si no estudian lo mismo que nosotros, no van a salvar, ¿no? Nosotros tuvimos suerte de poder recibirnos.
¿no? Y poder tener una carrera y todo. Pero el venir del interior, para mí fue un plus. Yo creo que si hubiera vivido en Montevideo, no sé si hubiera estudiado todo lo que estudié. Todo lo estudiaste. Sí, no sé. ¿Cuántos fueron que ingresaron? Me dijiste 100. Más de 150. ¿Y egresaron? La primera vez egresamos 13 y en un total de 21 egresados de la generación. Hoy en día eso sigue pasando. Ingresan muchos, creo que en imagenología, si no me equivoco, hay más de 200 cupos. Y egresan muy pocos. ¿Qué pasa en el medio? Yo creo que Yo, después de todos estos años, he llegado a la conclusión que se diluye tanto en la cantidad de gente que ingresa, que los recursos humanos de profesores se evaporan. ¿Qué quiere decir? Tú tienes 10 profesores, ¿no? Con 50 alumnos cada uno, en el cual esos profesores tendrían que tener 10. No le van los mismos conocimientos que vos le puedes dar a esos 10, no se los vas a poder dar a los 50 porque no los vas a poder tratar igual. En radiología, las prácticas son fundamentales. Sí. Y si tienes un grupo como docente de práctico de 10 estudiantes y sacas una radiografía cada 15 minutos, con esos 10 estudiantes vas a necesitar 150 minutos para que un estudiante haga una radiografía. No, sí. Sin embargo, si tienes 2 o 3 estudiantes, esos mismos estudiantes van a repetir esa radiografía, no esa radiografía, sino esos estudios 3-4 veces. Claro. ¿No? Entonces van a tener una práctica diferente y van a tener una experiencia diferente. Entonces van a poder egresar con mayor experiencia y mayor, no solo habilidad, sino que van a saber más. Como eso que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La falta de recursos que hay hoy en día. La falta de recursos, yo creo que la falta de recursos que hay hoy en día es debido a que tenemos demasiados estudiantes. Sí. Pero no demasiado estudiantes porque no tienen que estudiar, sino que hay que decir, muy sencillo, necesitamos tantos técnicos, tantos médicos, tantos ingenieros, ¿no? Y bueno, esto es lo que estamos ofreciendo. Les damos la garantía de que todos los que se reciban acá van a tener trabajo. Es un tema controversial, ¿no? El que nos vamos. Es muy difícil. La UTM es la única de todas las carreras de la UDELAR que tiene prueba de ingreso con cupo. A mí me pasa mucho decirle a mis alumnos, ustedes de todas las carreras que hoy hay un amplio abanico de oportunidades en la UDELAR para elegir, eligieron una carrera que tienen que dar una prueba, prepararse para esa prueba y tiene cupo. O sea que no es que tengo un 60% y entro, no. Tenés que tener determinado puntaje para quedar en el ranking. Entonces, ¿qué te motiva para llegar a eso? ¿Y por qué? Obviamente hay tantos cupos, pero por ejemplo, los gremios piden que no haya cupos, que sea el ingreso libre. La facultad está diciendo, no, estamos hiperatrasados, la pandemia afectó también el tema de las prácticas, no se puede. Este año mismo, el año 2022, hubo la controversia de si hemoterapia o cometología médica podía abrir cupos que terminaron abriendo al final. Es un tema de plata. Al final es un tema de plata. ¿Por qué? Porque la universidad tiene cierto rubro y no se puede pasar de ese rubro. Claro. Si tú dices, bueno, yo duplico el rubro de la universidad, ¿no? Duplicar, no estoy hablando de un 6% más, sí. Estoy hablando de duplicar, ¿no? Yo no sé si duplicando los recursos se puede abarcar la cantidad de estudiantes para darles una carrera bien, para dictarles clase bien. Porque si duplicamos la cantidad de profesores, tenemos que duplicar la cantidad de lugares para dar clases. Pero sin embargo hay nuevos edificios. Hay un nuevo edificio de la UTM, el Pargastas es gigante. Sí, pero igual, en radiología, por ejemplo, tenés que duplicar docentes,
lugares donde dar clase y equipamiento. Sí. No es tan fácil. No. No es tan fácil. Por eso yo no soy el que pienso eso. No. Es un tema muy controversial y es un tema que lo tiene que arreglar la sociedad. Igual falta, estamos en un camino largo para que eso se arregle, porque muy largo. No se va a resolver ahora. Es algo que está bien arrastrado hace bastante y la pandemia, quieras o no, complicó bastante. Más a estas carreras de la salud, ¿no? Y en nuestra carrera es práctica, todo de práctica. Sí, se precisa practicar. Y la práctica es todo, no solamente para eso, sino para después cómo te vas a desarrollar como profesional, ¿verdad? Que eso es importante. Es el momento de presentarte para un trabajo. ¿Cómo es? Al momento de vos ir, bueno, tengo el cartoncito, ahora me recibí. ¿Qué es lo que se fijan? ¿Qué te fijas vos si necesitas contratar a alguien? Yo como docente, yo como jefe. Sí. Yo lo que miro su currículum y su actitud y sus ganas de trabajar. Si tú tienes actitud y ganas de trabajar, yo te contrato. Es muy sencillo. Y es muy fácil de verlo. Como jefe vos te das cuenta enseguida quién quiere trabajar, quién quiere progresar, quién quiere hacer esto, quién quiere hacer lo otro. Inmediatamente. ¿Cuáles son entonces esas habilidades que tenemos que destacar? Que sea proactivo. Eso es importante. Primero es responsabilidad. Si tú tienes responsabilidad, por ejemplo, tú estás de técnico radiólogo en el campo y te dice el supervisor, hay que ir a bloque quirúrgico porque hay una endoprótesis para hacer. Así que subí. Hay que saber qué decir. ¿Estoy o no preparada para poder ir? Porque tú cuando entras a la sala, te va a ver el médico, el cirujano vascular, y él va a pretender que tú sepas. Claro. Y si tú vas y le dices, no, yo nunca he hecho esto, bueno, que venga otro. Porque está la vida del paciente. Claro. No es un tema de, bueno, no pasa nada, lo hacemos de a poco. No, porque están en la vida del paciente en el medio. Eso no se juega. Y creo que con eso no se juega. No. Ahí está la diferencia de una persona responsable y de un jefe responsable. También. Porque los jefes también son responsables. No hay solo que cuidar el sillón. Obvio. No, eso es así. Bien. Qué importante, ¿no? Todo esto que hablamos para el que está por decidirse la carrera, para el que está en la carrera y para el que está por egresar, ¿no? Porque es importante saber qué viene después, qué va a pasar después, en quién me quiero convertir. Hay una amplia gama hoy en día de lo que es laboral, en lo que es imagenología. Recién decíamos, bueno, ahora para sacar placas en odontología también te contratan. O sea, hay una amplia gama, no es como antes que era más limitado. Ahora cambió. Pero cambió. Una de las cosas que lo cambió fue la profesionalización de la carrera. Eso llevó a que ahora se empiecen a tomar personal de forma independiente y no dependiente. Claro. Eso hace que los laudos pasen a ser un peso para la persona que es independiente. Claro. Por una sencilla razón. El laudo es para las personas dependientes. Sí. Pero en nuestra sociedad se toma ese laudo o inferior para los independientes. Y como hay una sobreoferta de licenciados, ¿no? Hay poca demanda, hay mucha oferta, entonces los patrones, entre comillas, se ven favorecidos por eso. Y eso es, si hay un culpable, es los que mandan, ¿no? Y no es de ahora. Desde hace mucho. Es de hace un buen tiempo. Bien. Sí. No hay que
No hay que esquivarle a que esto es así, ¿no? Y y según lo que se está viendo, va a seguir evolucionando en ese sentido. En ese rumbo. En una compañera del Casmo, que es argentina, me dijo que en su país ya era así y ahora es en su mayoría así. Mira. Pasaron a ser todos, no por la parte de profesionalización, sino la parte de que contratarlos como empresa. Claro. ¿No? Que eso, para el que no sabe, que todavía no egresó, se tiene que armar tipo un monotributo, como una empresa propia, ¿no? Por el Y ejercicio, facturado. por el ejercicio libre de la profesión. Se paga la caja profesional, ¿no? Y se factura pagando IRPF en DGI. Ahí va. Sí, e IVA. E IVA. ¿No? Y Una todo factura. va por cuenta del trabajador. El patrón solo te paga el laudo. Y de ahí tú sacas nominal. todos los descuentitos. todos los descuentos. El líquido es lo que te queda. Y el para líquido vos. es muy inferior. No tienes salario vacacional, no tienes aguinaldo, no tienes licencia, no tienes seguro, salvo que lo pagues. ¿No? Y tu jubilación va a ser la de la caja profesional. De la caja profesional. ¿No? Que la caja profesional, nosotros, los radiólogos, que tenemos años bonificados, en la caja profesional no existen los años bonificados. Entonces, es otra pérdida más. ¿Y lo del seguro, si sos dependiente, sí te lo incluyen? Si sos dependiente, tenés seguro de salud. Tenés seguro de salud. Si sos independiente, tenés que pagar aparte. Te lo tienes que pagar aparte. Sí, sí. Son muchas cosas a tener en cuenta, ¿verdad? Y sí, porque además sos patrón. Claro, tu propio patrón, en Sos verdad. tu propio patrón. Porque vos tenés que ir viendo, bueno, de ese líquido cuánto me queda. Sí, ¿Me sirve? Claro, y sos un patrón raro, porque sos un patrón que cumplís órdenes. Sí. ¿No? Entonces, hay que verlo. Bien, ¿no? Entonces, a esta generación le decimos que estudien. Y que tengan suerte. Que tengan suerte. Más que nada que tengan suerte. Y que sigan estudiando. Porque si no estudian, no van a poder avanzar. Y que tengan suerte para que avancen, para el que avance bien. Que avance bien. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. Por favor, a las órdenes.